Lo traeré de vuelta. En una ocasión recibí una invitación de una de las que había sido mi mejor amiga en la preparatoria, la cual se iba a casar y me invitaba a su boda. Básicamente eran 3 días en la playa, todo pagado, por lo que no pude resistirme. Hablé con mi hermana y le avisé que no sería posible para mí cuidar a sus hijos por esos días. Ella me dijo que estaba bien y me deseó un buen viaje. Yo empaqué mis cosas y me fui. Recuerdo bien que mis sobrinos estaban tristes porque me iba y no me iban a ver en 2 días, pero intenté tranquilizarlos. El más afligido era Mateo, y yo le prometí que intentaría traerle algún recuerdo de la playa. Esto lo puso feliz y al menos dejó de llorar. Me la pasé muy bien en la boda, pero mientras estaba en el autobús de regreso recibí una llamada de mi hermana. Al principio la señal era tan mala que intenté responderle. Esta se cortó al apenas contestar. Intenté llamarla de nuevo, pero la señal en ese momento era muy mala. Creo que pasó cerca de 1 hora antes de que me volvieran a entrar otra llamada de ella. Para este punto, yo ya me sentía algo intranquila. Era como si algo dentro de mí me dijera que esa llamada era muy importante y que no eran buenas noticias. Pero yo no estaba preparada para la bomba que me soltaron. Ella ya estaba llorando y entre su llanto logró decirme que Mateo estaba muerto. En ese momento todo se volvió muy borroso para mí. A pesar de que intentaba darme un poco más de detalles, yo no podía escuchar nada. Ya cuando bajé del autobús y fui hacia la casa de mi hermana, pude entender un poco mejor la situación. Al parecer, mi hermana había recurrido a pagarle a otra persona para que cuidara a mis sobrinos, y ella los había llevado al parque, pero no les estaba prestando atención. Mateo cayó al lago del parque. Es innecesario decir que toda la familia estaba devastada. Yo me culpé internamente por esto, ya que sentía que si no hubiese sido por mí, y si me hubiese decidido quedar, entonces tal vez Mateo seguiría con nosotros. Yo volví a mi casa y mi hermana y yo dejamos de hablar cerca de 2 meses. Este sentimiento de culpa que yo tenía llegaba hasta el punto de que sentía que la razón por la que mi hermana no me hablaba era porque ella también sabía que era mi culpa, y ahora me odiaba. No solo había perdido a mi sobrino, sino también a mi hermana. Por eso fue grande mi sorpresa cuando una mañana desperté y miré mi teléfono. Estaba sonando. Era mi hermana. Yo le respondí y ella me dijo que ya había pasado mucho tiempo y que tenía que volver a su trabajo, y me pidió que cuidara a sus hijos, ya que no confiaba en nadie más para que estuviera con ellos. Esto me dolió mucho, ya que sentía que se había equivocado al hablar y que, por obvias razones, solo se refería a mi sobrina. Pero en ese momento yo no tuve la fuerza para corregirla y le respondí que estaba bien, ya que en serio quería ver a mi sobrina. Después de eso colgamos y yo me alisté y salí hacia allá. Al apenas llegar a la casa, me di cuenta de que mi hermana estaba bien. Me refiero a que se veía feliz, casi como si no hubiese pasado nada. Entiendo que haya diferentes maneras de lidiar con el duelo, pero no lo sé. Supongo que en aquel momento yo me encontraba tan devastada que esa actitud que ella tenía, incluso me pareció un poco molesta y fuera de lugar. Mi hermana ya estaba lista para irse al trabajo y solo se despidió de mí. Justo antes de cruzar la puerta, me volvió a decir que me encargaba a mis sobrinos. Por un momento creí que quizás mi hermana había entrado en una especie de negación, algo que también es muy común en el duelo. Tampoco le dije nada al respecto, solo le dije que estaba bien, y después ella se fue. Fui al cuarto de mi sobrina para ver qué estaba haciendo, y vi que toda esta situación también le estaba afectando mucho a ella. Estaba pálida, ojerosa y parecía que había estado llorando en las últimas horas. Me acerqué a ella, ya que no habíamos podido hablar desde el día del funeral. Estaba a punto de intentar decirle algunas palabras de consuelo, cuando de repente me di cuenta de que el dibujo que estaba haciendo era raro. Por supuesto que no se podía interpretar del todo bien. Parecía una persona sacando algo de un cuerpo muerto.
por el tamaño y porque había visto cómo lo dibujaba antes. Yo podía saber que se trataba de Mateo. Entendía que esto también era un proceso por el cual los niños pasaban y que quizás solo era una manera de que ella estaba entendiendo la muerte. No le dije nada. Solo acaricié su cabello y noté que estaba muy enredado. Le pregunté si quería que lo cepillara. Ella se negó. Yo le respondí que toda esta situación era muy dura para todos. Los siguientes fueron las primeras palabras de consuelo que se me vinieron a la mente, y le dije que estuviera tranquila, porque yo estaba segura de que Mateo ya estaba en un mejor lugar. Ella me miró por un momento y me dijo que su hermano no se había ido, que él había vuelto la semana pasada. En ese momento yo estaba muy confundida y pensé que, al igual que mi hermana, ella había entrado en una especie de negación. Sabía que eso no era saludable, así que, intentando que ella entendiera que su hermano ya se había ido y que no había posibilidad de que volviera, traté de explicarlo de manera calmada y con palabras que sentía que ella podía entender. Ella me escuchó atentamente hasta que terminé de hablar, y fue ahí cuando volvió a decirme que él volvía, y después procedió a contarme una historia muy extraña. Me dijo que después del funeral su mamá se encerró en su habitación por 3 días. Luego salió y le preguntó si extrañaba a su hermano. Ella le respondió que sí, y entonces su mamá le dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos para traerlo de vuelta. También me dijo que después de que le prometió eso, su mamá comenzó a salir casi todas las noches. Por lo general, durante los primeros 5 días, volvía muy enojada diciendo que todas las personas eran muy incompetentes, pero de repente llegó alguien que podía ayudarlos. Ella me dijo que esa persona fue a su casa y que construyó un muñeco de la estatura de su hermano, y también dijo que lo hizo muy parecido a él, solo para después ponerle su ropa. Así era como habían hecho que Mateo volviera. Al principio, por supuesto que no le creí. Entendía que eso también era algo muy común en el proceso de duelo de los niños. El inventar historias o escenarios de cómo les gustaría que fueran las cosas era muy normal. Así que, en cuanto ella me dijo que si quería verlo, yo le respondí que sí, ya que creía que si ella no podía probar su historia, tal vez dejaría de decirlo. A pesar que sabía que esto era parte del duelo de los niños, por aquel entonces yo también estaba atravesando mi propio duelo, y que ella estuviera diciendo esas cosas me dolía. Ella sonrió de oreja a oreja y me dijo que fuéramos entonces al cuarto de su hermano porque ahí estaba. Me levanté y la seguí. Mientras ella giraba la perilla, yo estaba a punto de decirle que estaba bien si no estaba ahí, cuando de repente lo vi. Estaba acostado en la cama un muñeco del tamaño exacto que tenía Mateo al momento de su muerte. Estaba vestido con su playera favorita, pero lo que más me perturbó fue que en la cabeza de ese muñeco tenía cabello pegado. Era mucho. Sabía que no podía tratarse de ningún mechón que por algún motivo mi hermana hubiese guardado, además de que era idéntico al cabello de Mateo. En ese momento me negaba a reconocer lo obvio. No podía creer hasta dónde había llegado la locura de mi hermana. Esto estaba un paso más allá de cualquier proceso de duelo. Además, por obvias razones, no era para nada saludable el que hubiese hecho creer a su hija que ese muñeco era su hermano. Mi sobrina fue la que me sacó de aquel trance en el que 1000 cosas estaban pasando por mi cabeza al mismo tiempo. Me dijo que ahora que era un muñeco, por lo general prefería dormir durante el día y jugar en la noche, pero que aún así seguía siendo el mismo, o al menos eso decía su mamá. También me dijo que se sentía muy feliz de que yo lo entendiera, ya que su mamá no quería que yo lo supiera, porque decía que yo no lo iba a entender, pero que le agradaba ver que sí lo entendía, y que ahora podía cuidarlos a los dos como antes. Yo estaba tan en shock en ese momento que lo único que se me ocurrió fue seguirle la corriente y volver a cerrar la puerta de la habitación. Quería decirle que ese muñeco no era su hermano, pero no pude, ya que si se lo decía,
y mi hermana, que parecía estar demasiado involucrada en esta farsa, se enteraba, sin duda, esto provocaría una enorme pelea entre nosotras, la cual bien podría causar que me alejara de ella y mi sobrina. Solo intenté olvidar que estaba ahí. Pensé que quizás podría intentar hablar con mi hermana con más calma, tal vez escuchar exactamente por qué tenía el muñeco. Después de todo, mi sobrina era muy pequeña y bien podría estar diciendo mentiras. Tal vez había una razón perfectamente lógica por la cual tenía ese muñeco ahí. Podría decirle que quise entrar para ver su habitación por última vez. Y vi al muñeco ahí. Solo pasé el resto de la tarde tratando de distraer a mi sobrina jugando juegos de mesa para que tampoco saliera el tema de su hermano muñeco. Cuando dieron las 8, la llevé a su habitación para que se durmiera y yo me fui a la sala para ver la televisión. Pero mi mente aún se desviaba hacia aquel muñeco tamaño real que se parecía a mi sobrino y que incluso estaba recostado en su cama. Poco a poco, mis ojos comenzaron a sentirse cada vez más y más pesados. Me quedé dormida. Creo que ya estaba empezando a entrar en el sueño profundo cuando de repente comencé a sentir que una pequeña mano acariciaba mi mejilla. Esto acompañado de una que otra risita y también algunas palabras. No cabía duda, al menos para mí, de que se trataba de la voz de Mateo, pero mientras más recobraba la conciencia, me daba cuenta de que no se trataba de un sueño, sino de la realidad. Ya estaba algo oscuro y la tele estaba apagada. No podía ver bien, pero había alguien frente a mí. Al principio, estando en un pequeño estado de somnolencia, la idea de que Mateo estuviera ahí no me pareció para nada loco. Me levanté del sillón y casi al mismo tiempo vi cómo alguien corría por el pasillo en dirección a las habitaciones. Encendí de nuevo la tele y la luz, pero no alcancé a ver a nadie. Al principio me asusté, pero poco tiempo después pensé que bien podría tratarse de Mariela. Después de todo, ella fue la que me contó toda la historia del muñeco y cómo mi sobrino había vuelto. Pensé que quizás podría tratarse de una broma de muy mal gusto. Por supuesto que era una niña. Probablemente no medía las consecuencias o el impacto de sus acciones. Aún así, en aquel momento no pensé en eso. Todo lo contrario, me molesté. Así que comencé a caminar hacia su cuarto para decirle que no me volviera a hacer eso o se lo diría a su madre. Pero cuando abrí la puerta me di cuenta de que estaba profundamente dormida. Primero creí que estaba fingiendo, pero después de despertarla y ver que efectivamente sus ojos estaban algo desorientados por despertarse tan repentinamente, solo me inventé algo y le dije que volviera a dormir. Yo regresé a la sala. Estaba pensando en qué pudo haber sido todo eso que acababa de vivir. Pero después de un rato llegué a la conclusión de que bien se pudo tratar de un extraño sueño. Después de todo, sí había estado soñando con mi sobrino en el último mes, y quizás esto ya había pasado factura en mi salud mental, y lo había sentido como algo real. Solo subí de vuelta el volumen de la televisión y puse una película. En esta ocasión ya no me podía dormir, ya que la pura idea me daba escalofríos. Estaba viendo la película cuando de repente comencé a escuchar un par de pasos que parecían venir del pasillo. Al principio creí que era Mariela, que quería ir al baño o que había tenido alguna pesadilla y había ido a buscarme. No volteé, solo me quedé mirando la tele, esperando a que ella se acercara. Pero eso no pasó. Fue raro. Escuchaba los pasos cada vez más cerca y también se podía sentir la presencia de alguien más. Y de repente todo eso se detuvo. Ni pasos, ni presencia. Todo era como si estuviera totalmente sola. Incluso volteé para verificarlo y no había nadie. Llamé el nombre de mi sobrina para que saliera si es que se estaba escondiendo, pero no fue así. En ese momento sentía que me estaba volviendo loca. No podía hacerme a la idea de que algo inexplicable o paranormal estuviera ocurriéndome. Siempre fui alguien que no creía en ese tipo de cosas. Solo pensé que estaba muy alterada tanto por el duelo que estaba atravesando como por el tétrico muñeco en la cama de mi sobrino y la historia que Mariela me había contado.
Sentí que solo debía aguantar un poco más hasta que mi hermana llegara y entonces irme a mi casa para descansar. Me dispuse a ver una película, pero mientras lo intentaba sí llegaba a escuchar pequeños ruidos extraños que no eran propios de la casa y que tampoco parecían provenir de fuera. Era muy claro que estaban dentro de la casa. Quise darle una explicación, diciendo que quizás había una rata en la cocina y se lo avisaría a mi hermana en cuanto llegara. Después vi claramente cómo una pequeña silueta de la estatura de mi sobrino tomó mi bolso y esparció todas las cosas por el piso, para luego correr hacia el pasillo de las habitaciones, y pude ver exactamente qué se metió en la habitación que había pertenecido a Mateo. Encendí la luz y vi todas mis cosas tiradas, pero en ese momento eso no me importó. Comencé a caminar hacia la habitación de Mateo de manera muy lenta, ya que una parte de mí quería encontrar a Mariela adentro y saber que me estaba jugando una broma. La otra parte también estaba un poco asustada, porque bien sabía que Mariela era más alta que su hermano. Estaba a punto de girar la perilla cuando de repente escuché la voz de mi hermana, preguntándome qué estaba haciendo. Volteé asustada y balbuceé por un momento. Ella volvió a preguntármelo, pero yo no supe qué decirle. Solo señalé la puerta. Cuando finalmente tuve la suficiente fuerza para hablar, dije que Mariela había tirado mis cosas y después se había metido en el cuarto de Mateo. En ese momento, la explicación en mi cabeza sonó tan real que para mí fue un hecho. Estaba a punto de volver a girar la perilla y dejarla al descubierto, cuando mi hermana me dijo que no lo hiciera, que ella hablaría con Mariela para que nunca lo volviera a hacer. Después me dijo que ya me podía ir y me dio las gracias por cuidar a sus hijos. Estaba muy confundida, pues nunca había sentido esta hostilidad y la urgencia de que me fuera de la casa de mi hermana. En serio, parecía que estaba ocultando algo, y sin poder explicar todo lo que me había estado ocurriendo, simplemente caminé de vuelta a la sala, recogí todas mis cosas y me fui de ahí. Pasaron días en los que no supe nada de mi sobrina o mi hermana. Yo también estaba enfocada en mis cosas, pero no podía estar del todo tranquila. Tenía pesadillas sobre aquel muñeco y me preguntaba si mi hermana y mi sobrina estaban bien tanto física como mentalmente. Incluso pensé en la idea de quedarme con mi sobrina un tiempo, si es que mi hermana lo permitía, para ayudar mientras resolvía sus problemas. Casi de inmediato descarté la idea, pues sabía que mi hermana nunca lo permitiría. Sobra decir que sentí un gran alivio cuando mi hermana me llamó. Respondí y ella volvió a preguntarme si podía ir a cuidar a sus hijos. Le dije que sí, y al llegar noté que ella estaba un poco más seria, mientras mi sobrina estaba en la sala dibujando. Esto era raro porque mi sobrina generalmente prefería estar en su habitación. Aún así, no le di mucha importancia a eso. Cuando ella se fue, me acerqué a mi sobrina y le pregunté si quería jugar a las cartas conmigo. Se negó y se veía muy temerosa. Parecía que se estaba empezando a enfermar, ya que su piel estaba muy pálida. Le pregunté si todo estaba bien y ella se quedó callada. Para que ganara confianza conmigo, le dije que podía contarme lo que quisiera y que prometía no solo no decirle nada a su mamá, sino que también vería la posibilidad de ayudarla. Con la voz temblorosa me dijo que Mateo se estaba comportando muy extraño. Le pregunté a qué se refería y me dijo que parecía enojado. También me contó que le había dicho a su mamá que me había contado sobre la historia de la bruja y el muñeco, y que ahora su mamá también estaba enojada con ella porque decía que yo no lo podría entender. Le había dicho que si yo le volvía a preguntar sobre el muñeco, debía negarlo todo y decir que era mentira, que ella lo había inventado y que también había hecho el muñeco para engañarme, pero ella no quería mentirme. También me dijo que le daba mucho miedo el muñeco y que quería deshacerse de él, pero su mamá no la dejaba porque decía que no iba a matar a su hijo otra vez. Sentía que ese no era su hermano porque decía cosas horribles. Le contaba cómo iban a morir ella, su madre e incluso yo. Ella me dijo también que no quería estar sola con ese muñeco nunca más,
Yo traté de consolarla y le dije que no había ningún problema, que no la dejaría sola. Incluso le mencioné que trataría de hablar con su mamá y tal vez podríamos acordar que se fuera a vivir conmigo un par de días, al menos mientras se arreglaba todo. Ella se puso muy feliz por eso. Durante todo ese día estuvimos juntas, pero estuvo muy callada. Cuando llegó la hora de dormir, me suplicó que me quedara en su cuarto toda la noche con ella. Al verla tan asustada, no fui capaz de negarme. Yo se lo prometí y ella se quedó dormida como media hora después. En serio, quería ir a ver la televisión, pero sabía que no podía dejarla sola. Al principio estaba tratando de distraerme para no quedarme dormida, pero estando ahí en ese cuarto no había muchas cosas que hacer para conseguir mis objetivos. No soporté más y me quedé dormida. Creo que apenas estaba comenzando a soñar cuando algo me despertó. Sentí como le dieron un fuerte tirón a uno de los mechones de mi cabello. Al instante abrí los ojos y fue increíble, pero parecía que a un lado tenía a Mateo. No era un muñeco, estaba parado tal y como se veía la última vez que lo había visto. Me estaba sonriendo. Lo podía ver gracias a la luz de noche que mi sobrina tenía de su lado de la cama. Esta no alumbraba mucho, pero sí lo suficiente para que pudiera ver que se veía de carne y hueso. Al principio creí que estaba soñando, pero pronto me di cuenta de que no era así. No podía creerlo. Las palabras no lograban salir de mi boca. Una parte de mí sabía que debía estar asustada, pero nunca me imaginé poder verlo otra vez. Mateo habló. No recuerdo exactamente qué dijo. Le dije que él no era Mateo. Él borró su sonrisa, y yo, aún sin saber de dónde estaba sacando el valor, encendí la luz, ya que el interruptor estaba justo al lado de la cama. Pero en cuanto la habitación estuvo completamente iluminada, pude ver como un niño de carne y hueso, ahora que lo veía, no era más que un muñeco, no se mantuvo de pie. Fue como si la luz hiciera que volviera a ser un simple muñeco de trapo y cayó al piso totalmente inmóvil. No sé en qué momento mi sobrina se despertó, supongo que fue por la luz que yo encendí. Pero lo que me sacó de la impresión de ver eso fue que mi sobrina comenzó a gritar horrorizada por el hecho de que aquel muñeco estuviera en su cuarto. Me pedía por favor que lo sacara y que no lo quería ver, que por favor me lo llevara y que era malo. Yo estaba a punto de tocarlo cuando mi hermana, que acababa de llegar, corrió por el pasillo para detenerme. Me preguntó qué me ocurría y qué le estaba haciendo a su hijo. Sin saber exactamente cómo contestarle, le dije que esa cosa estaba de pie frente a mí y que cuando encendí la luz solo se tiró en el piso. Ella, casi viéndose descubierta, me pidió que por favor me fuera de su casa y que ya no necesitaba que volviera a cuidar a sus hijos nunca más. Pero sintiéndome un tanto responsable por la seguridad y bienestar de mi sobrina, le dije que no podía estar haciendo eso, que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí que mi sobrina estaba aterrada y que no se merecía nada de eso. Le pedí que recapacitara, que esto era solo un muñeco de trapo y en ninguna manera podía ser Mateo. Ella se molestó y básicamente a tirones y empujones me sacó de su casa. Estuve tocando por mucho rato, pero ya no me abrieron, por lo que no tuve más remedio que volver a mi casa. Ese día primero pensé que quizás lo mejor sería presentar una demanda para intentar obtener la custodia de mi sobrina, alegando que ella no estaba bien mentalmente y que quizás bastaba con una visita de protección al menor para que se dieran cuenta de que tanto la niña como mi hermana no estaban en las mejores condiciones. Pero no podía hacerle eso a mi hermana, pues sabía que si le arrebataba a su única hija, probablemente no lo iba a resistir. Estaba muy nerviosa recostada en mi cama pensando cuál sería la mejor decisión que debía tomar, cuando de repente comencé a escuchar algo. Al principio creí que era un sonido de afuera, pero después, al escucharse más claro, eran los llantos de un niño, se oían muy reales. Me levanté y caminé hacia la sala de donde parecía venir el sonido, pero no vi nada. Estaba a punto de volver a mi cuarto cuando de repente escuché su voz.
Creo que ese sonido permaneció en la casa por cerca de 5 minutos sin parar y después se detuvo. No importaba que yo intentara interactuar con él de otra manera o encontrarlo. Lo único que pude escuchar era su voz. A la mañana siguiente, después de investigar un poco, fui con una señora que decían que hacía magia blanca. Le conté todo lo que había vivido. Ella me dijo que lo que estaba en la casa de mi hermana no era Mateo, sino que mi hermana lo creía de esa manera. La realidad era que solo la habían engañado. Incluso me describió a la persona que probablemente le había dado el muñeco, prometiéndole que su hijo volvería gracias a él. Pero aquella mujer me dijo que no solo no era él, sino que ella podía sentir que la verdadera alma de Mateo estaba atrapada porque esa cosa lo necesitaba cerca para poder imitar su voz y tomar su apariencia. Me dijo que lo obligaba a quedarse en este plano. En ese momento me aterró. También me dijo que por suerte no hacía mucho que esa alma se estaba quedando en la casa de mi hermana. Era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer era destruir el muñeco quemándolo con unas hierbas especiales que ella me daría. Yo acepté y después esperé hasta la hora que sabía que mi hermana se iba a trabajar. Fui a su casa y me abrió una de sus vecinas que cuidaba a mi sobrina. Para mi suerte, ella no sabía de nuestro pleito. Me dejó pasar cuando le dije que había olvidado mi bolso el último día que había estado ahí. Lo primero que hice fue entrar a la habitación y lo vi recostado en la cama. Solo lo tomé y me lo llevé. Todo esto no fue difícil. Lo quemé y no sentí que hubiese pasado nada. Es decir, no hubo humo ni cosas moviéndose o algo tratando de impedírmelo. Ardió con mucha facilidad. Ese mismo día tuve varias llamadas de mi hermana, pero no le contesté ninguna. Fue a mi casa y estuvo tocando mucho rato, pero tampoco le abrí la puerta. Después me envió un mensaje muy largo diciéndome que había matado a su hijo y que nunca me iba a perdonar por eso. Para asegurarme, fui donde aquella mujer que hacía brujería blanca y le pregunté si había funcionado o si podía hacer alguna otra cosa, pero ella me dijo que ya estaba todo bien, solo que aún sentía que el alma de mi sobrino me seguía a todos lados. Debíamos hacer varias oraciones por su alma para que de esta manera él pudiera descansar en paz, y estuve orando por su alma durante cerca de un mes entero. Me hacía limpias con aquella mujer, con la esperanza de que esa horrible etapa de mi vida quedara en el olvido para siempre. Después de eso, ella me mencionó que ya no sentía que el espíritu de mi sobrino estuviera ahí, y realizó una última cosa. Me dijo que este último ritual servía para proteger el alma de mi sobrino, de manera que pudiera irse en paz y no había nada que ningún brujo pudiera hacer para intentar traerlo de vuelta. Intenté hacer las paces con mi hermana poco después de enterarme de que el alma de mi sobrino había podido descansar en paz. Me di cuenta de que se habían mudado. Han pasado cerca de 2 años en los que no he podido entablar ningún tipo de conversación, ya que no las encuentro. Solo espero en lo más profundo de mi corazón que tanto mi sobrina como mi hermana estén bien. Lo único que me consuela es saber que Mateo hoy descansa en paz. Vigilante. Empecé una relación con el que he denominado como la peor pareja que he tenido. Salimos durante cerca de 2 meses antes de que me preguntara si quería conocer a su familia. Halagada por la invitación, ya que había conocido muy pocas familias de mis parejas y porque sentía que era un gran paso en nuestra relación, accedí. Al llegar a su casa, me di cuenta de que su familia era un poco peculiar. No me refiero a que fueran gente extraña. Al contrario, eran bastante hospitalarios, pero muy pronto me enteré de que no tenían una religión común, al menos no como yo la conocía. Ellos seguían la religión Yoruba, mejor conocida como santería. A medida que avanzaba la comida, descubrí que todos eran bastante apegados a ella, la gran mayoría de los integrantes de la familia, que incluía a ambos padres y 3 hermanos además de mi novio en ese momento, eran santeros.
Cada uno decía que estudiaba mucho para poder romper maldiciones y afirmaban ser hijos de diferentes dioses. En ese momento no entendía mucho, solo me pareció muy extraño, pero solía respetar la mayoría de las religiones siempre y cuando no dañaran a terceros. Me resultó curioso que mi novio no me hubiese comentado nada al respecto en el tiempo que llevábamos saliendo, y tampoco es como si a él le diera vergüenza, ya que incluso ese mismo día parecía estar muy orgulloso de su religión. También actuó como si yo supiera de antemano todo esto. Al principio me pareció un poco extraño, pero decidí no darle mayor importancia, pensando que no tendría un impacto real en mi vida en ese momento. Después de comer, hablamos un rato más sobre cosas que no tenían nada que ver con su religión. Luego, mi novio me llevó a mi casa. Me alegró saber un par de días después que su familia me había adorado, o al menos eso fue lo que él me dijo. Supongo que en parte fue real, porque después de eso comenzamos a ir a su casa todos los domingos para comer, y toda su familia comenzó a integrarme. Muy pronto, prácticamente, era una de ellos. No fue sorpresa para nadie cuando, en nuestro primer año de relación, durante una comida con su familia, él me pidió matrimonio. Por supuesto que acepté y comenzamos los preparativos. La boda no fue como yo esperaba. Desde niña soñaba con una boda tradicional como las de las películas, con un vestido blanco y una iglesia oficial con un padre, pero ellos me convencieron de lo contrario, argumentando que yo no tenía una religión como tal, y ellos sí. Además, significaría mucho para ellos tener una boda conforme a su religión. Terminé accediendo. No me malinterpreten, no fue una mala boda y tampoco hubo un montón de cosas raras que me alertaran para salir corriendo de ahí. Al contrario, fue bastante linda y de un estilo más espiritual, y me costó un poco aprenderme todas las cosas que ellos me pidieron. Al final me agradó ver que no solo mi esposo estaba feliz, sino también su familia con la que me llevaba bien. No hice un gran escándalo por eso. El verdadero infierno se desató un par de semanas después de la boda. Al casarnos tan rápido, probablemente salté la fase de conocerlo mejor y tal vez pasar un tiempo juntos para ver los hábitos del otro. Además, él comenzó a volverse un poco violento. Al principio eran comentarios pasivo-agresivos, murmuros que más bien eran insultos, y luego pasó a gritos o golpes cerca de mí, a la pared o la mesa. Cerca de 5 meses después de la boda, él estaba muy empeñado en que tuviéramos un bebé. La verdad es que no habíamos tenido tiempo de hablar del tema de los hijos, y yo personalmente no quería. Al principio me negaba, pero él era muy insistente en el tema de tener un hijo, lo que provocó grandes peleas en nuestro matrimonio. Un día descubrí que estaba embarazada. No fue una completa sorpresa, ya que él era el único que se cuidaba. Siempre que intentaba tomar píldoras anticonceptivas, misteriosamente éstas desaparecían o sufrían algún accidente, impidiéndome completar el tratamiento. A pesar de mis dudas, él estaba increíblemente feliz. Me prometió que cambiaría y que no nos faltaría nada a nuestro hijo y a mí. Con el tiempo, me enamoré de la idea de ser madre de su hijo, pero una persona violenta no cambia tan fácilmente. Cuando nació nuestro hijo, él se dio cuenta de que ser padre implicaba mucho más que tener un niño adorable que solo se reía y hacía caras graciosas. La responsabilidad y las horas sin dormir comenzaron a pesarle, y su comportamiento se volvió aún más violento, tanto conmigo como con nuestro hijo. Me tomó muchos años darme cuenta de que esta vida no era saludable. Quería dejarlo, pero temía que mi hijo creciera sin su padre. Él nos maltrataba física y psicológicamente a ambos. El punto crítico llegó cuando mi hijo tenía 7 años. Después de una de las muchas agresiones que sufrí, mi hijo se acercó y me dijo que no me preocupara, que cuando fuera grande me defendería. En ese momento entendí el tipo de vida que estaba modelando para mi hijo. Reuní el valor necesario para dejarlo de una vez por todas. Empaqué nuestras cosas y nos fuimos antes de que él regresara a casa, sin decirle nada. Inicialmente nos mudamos a otra ciudad para evitar que nos encontrara, pero de alguna manera él nos localizó y trató de convencerme de que volvería a cambiar.
Para entonces ya no estaba interesada en sus promesas vacías. Me mantuve firme y cuando él se volvió violento de nuevo, llamé a la policía y se emitió una orden de alejamiento. Pero como suele suceder a menudo en México, estas órdenes no siempre se cumplen. A pesar de cambiarme de ciudad repetidamente, él siempre lograba encontrarnos. Finalmente conseguí un trabajo en Estados Unidos y pude llevar a mi hijo, porque él firmó para que pudiera llevarme a mi hijo, ya para empezar una nueva vida. Durante unos 2 meses todo parecía ir bien en nuestra nueva vida en Estados Unidos, hasta que mi hijo empezó a tener pesadillas de repente. Él iba a mi habitación y me decía que había un hombre debajo de su cama. Al principio no le tomaba importancia y solo lo dejaba dormir conmigo para que se tranquilizara, pensando que era una fase y que pronto la superaría. Pero esto comenzó a repetirse todas las noches, sin importar cuántas veces yo intentaba tranquilizarlo o hacerle ver que nada de eso podía ser real. Siempre me decía que había un hombre debajo de su cama, incluso me lo describía. Decía que sus ojos estaban totalmente amarillos, le faltaban casi todos los dientes. Parecía que tenía cadenas en las manos y estaba casi calvo. Para mí sonaba como el clásico fantasma de las películas de terror. Seguía sin hacerle caso, repitiéndole que ya era muy grande para eso y que debía dejar de tenerle miedo a esas cosas. Pero mi hijo juraba que era real. Yo no podía hacer mucho al respecto más que seguir dejándolo dormir conmigo y esperar que dejara de tener miedo. Había pasado más o menos 1 mes y medio de esta situación cuando conocí a alguien en el trabajo. Constantemente me invitaba a cenar, pero yo por lo general lo rechazaba, sintiendo que mi destino era estar soltera para el resto de mi vida. Pero las amigas que ya había empezado a hacer en este trabajo me alentaban a que aceptara esa salida, ya que me decían que no estaba obligada a nada y podría conocerlo un poco mejor, pues parecía ser un buen sujeto. Más que nada por la presión que ellas me daban, accedí a salir con él. Mi hijo se había quedado al cuidado de una de mis amigas del trabajo. Mientras íbamos al restaurante al que él me había invitado, íbamos en el coche hablando de cosas sin importancia. De repente, él dio un volantazo, casi chocando con un poste de luz. Al preguntarle qué había pasado, en lugar de responderme, él estaba mirando hacia el asiento trasero, revisando el hueco entre los asientos. Estaba pálido. Volví a preguntar qué ocurría, y me dijo que iba a creer que estaba loco, pero que había visto a alguien sentado en el asiento trasero. Le pregunté quién era, y él me describió exactamente al mismo hombre que mi hijo afirmaba ver bajo su cama. Ambos nos quedamos en silencio, un silencio que fue interrumpido por mi teléfono que sonó. Al revisar el identificador de llamadas, vi que era mi amiga que estaba cuidando a mi hijo. Respondí y la escuché muy exaltada, al borde del llanto. Me contó que alguien se había metido al departamento donde vivía con mi hijo. Por supuesto, me asustó mucho y le pregunté si ella y mi hijo estaban bien. Ella respondió que sí, que estaban en el departamento de enseguida, pero que la policía ya estaba en camino. Así que estábamos los dos asustados. Le pedí a aquel hombre que me llevara de vuelta a mi departamento, explicándole, por supuesto, lo que había pasado. Él accedió y me llevó. Cuando llegamos, la policía ya estaba en el lugar revisando, pero por más que buscaron, no lograron encontrar a nadie. Vivíamos en un 5º piso. Como no había ninguna prueba de que alguien hubiese salido por las cámaras del pasillo del edificio, era imposible que hubiese alguien adentro. Lo que más me exaltó fue el testimonio de mi amiga. Ella, sin saber nada de lo que yo había estado viviendo con mi hijo, le contó a la policía que cuando mandó a dormir a mi hijo, este le dijo que no quería irse a dormir porque había un hombre debajo de su cama. Pensando que solo se trataba de una fantasía infantil, le dijo que no debía preocuparse porque ahí abajo no había nada, pero como mi hijo insistió, ella, en un intento por querer comprobarle que ahí no había nada, se agachó y al hacerlo vio exactamente la misma descripción que mi hijo había dado. Era la misma descripción del hombre que mi cita había visto sentado en su espejo retrovisor.
A partir de ese día, las cosas fueron de mal en peor en nuestro hogar. Los objetos se movían de lugar, incluso frente a nuestros ojos. De repente, todos los imanes del refrigerador se caían, los vasos de agua volaban de la mesa, los platos se deslizaban solos de la estantería y se rompían contra el piso. Pero no solo eso, esa entidad comenzó a manifestarse no solo debajo de la cama de mi hijo, sino que parecía estar en cualquier lugar de la casa en cualquier momento del día, ya no solo por la noche. En una ocasión, mi hijo bajó a jugar fútbol con otros niños del edificio y yo aproveché para darme un largo baño. Estaba en la tina y comencé a quedarme dormida cuando, de repente, unos pasos me despertaron. Al principio pensé que era mi hijo que había vuelto al departamento y yo no había escuchado que abriera la puerta, pero poco después comencé a escuchar lamentos. Era como si un hombre adulto caminara con dolor. También se escuchaba el sonido de cadenas arrastrándose en el piso. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía ser mi hijo. Salí de la tina y, después de vestirme con cuidado, salí al pasillo. Lo que vi me dejó helada. El hombre que tantas veces había perturbado el sueño de mi hijo estaba frente a mí. Estaba al fondo del pasillo. Se veía horrible. Su cuerpo un poco deformado y encorvado. Su ropa desgarrada y parecía que se le caería en cualquier momento. Tenía heridas por todo el cuerpo y arrastraba unas cadenas. Casi no tenía dientes y sus ojos brillaban con un resplandor amarillo. Me asusté, pero mientras más lo miraba, sentía más tristeza que miedo. Su mirada no era de maldad, más bien parecía la de alguien que estaba sufriendo, como si ya no quisiera estar en este plano. Me quedé viendo cerca de 30 segundos antes de lanzar un último grito lastimero y desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Pensé sobre todo eso durante el día, y al final decidí buscar ayuda para intentar que ese espíritu pudiera descansar en paz, en caso de que estuviera atrapado en nuestro departamento donde vivíamos mi hijo y yo. Recuerdo que ese día en el trabajo me acerqué al hombre con el que había intentado tener una cita, y le conté lo que había visto. Me creyó porque también había tenido una experiencia similar conmigo. Por eso le tuve la confianza suficiente para decirle, y él me dijo que su hermana podría conocer a alguien que se dedicaba a realizar limpias espirituales. Me ofreció su ayuda y me dijo que preguntaría el número de contacto de esa persona para dármelo. Acepté la ayuda, y él, pensando que era una oportunidad para tener otra cita, sugirió que podríamos tenerla cuando se hiciera la limpia en mi casa. Estaba indecisa entre decir sí o no, cuando un ventilador que colgaba del techo se desprendió y le cayó en la cabeza. No había una explicación, ya que ese ventilador nunca había dado indicios de estar flojo o tener algún problema hasta ese día. Era un ventilador perfectamente funcional. Él se fue temprano del trabajo ese día, pero más tarde se puso en contacto conmigo para darme el número de la persona que podría ayudarnos con la limpia espiritual. Sin perder tiempo, fui con mi hijo y sin que tuviéramos que decirle nada, el especialista nos dijo que teníamos un espíritu parásito pegado a nosotros. Nos dio una descripción detallada que nos dejó ambos sorprendidos. Después de una pequeña limpia para ambos, nos explicó que mis sospechas de que era un espíritu atrapado en nuestro departamento no eran ciertas. Más bien, era algo que había llegado a nosotros específicamente, algo que alguien había enviado para asegurarse de que viviéramos la vida que él quería. No entendí completamente lo que nos decía, y le pedí más detalles. El especialista explicó que era alguien que había estado muy cerca de nosotros durante mucho tiempo, pero de quien nos habíamos alejado. Este individuo quería asegurarse de vigilarnos, incluso si estábamos separados, y por eso lo habían enviado para intervenir si hacíamos algo que a él no le gustara. Me preguntó si tenía alguna idea de quién podría ser, y de inmediato pensé en mi ex esposo. Le conté sobre los abusos que había sufrido con él y la religión que practicaba su familia. El especialista escuchó atentamente y después de pedirme el nombre y la fecha de nacimiento de mi ex esposo, me aseguró que había sido él quien, mediante un embrujo,
Había anclado ese espíritu para asegurarse de que hiciera lo que él quería. Fue a nuestro departamento y estuvo cerca de 1 hora haciendo una limpia en cada una de las habitaciones de la casa, además de colocar algunos símbolos en las ventanas. Me explicó que no debía quitarlos durante 2 semanas. Después de eso, nos dio unas pulseras de protección. Intrigada, le pregunté si aquel alma podría descansar en paz o si simplemente la había alejado de nosotros. Él me aseguró que no me preocupara, que el alma sería liberada. También explicó que quien debía estar preocupado era mi ex esposo. Le pregunté por qué, y él me dijo que esa alma se veía muy molesta con quien la había condenado a hacer su trabajo sucio. Para él no había duda de que intentaría vengarse de alguna manera. En ese momento no me importó lo que pudiera pasarle a mi ex esposo. Solo me importaba que mi hijo y yo estuviéramos bien. Cerca de 1 mes después de que todo esto pasara y ya estando más tranquilos porque toda la actividad paranormal en nuestro departamento y en nuestras vidas en general se había detenido por completo, recibí una noticia. Mi ex esposo había fallecido. La persona que me lo contó mencionó que no había un motivo claro. A pesar de ser joven y gozar de buena salud, un día simplemente no despertó. En ese momento decidí no pedir más detalles, pues en el fondo ya me hacía una idea de cuál había sido el motivo de su muerte. Una deuda pendiente. Desde que tengo uso de razón he tenido muy mala suerte. Sé que algunos dirán que la vida no se trata de buena o mala suerte. Si hubiese un premio por ser la persona a la que le pasan más desgracias, probablemente yo no lo ganaría, pues jamás en mi vida he ganado nada. Pero mi mala suerte no termina ahí. Los accidentes y golpes me suceden con tanta frecuencia que no solo en el hospital más cercano me conocen, sino que con el tiempo mi tolerancia al dolor se ha vuelto mayor. Cuando era pequeño, desde los 5 hasta los 10 u 11 años, creía que así era la vida para todos y que mi racha de mala suerte acabaría. Pero al pasar esta edad, me di cuenta de que mi mala suerte va más allá. Al parecer, tengo algo pegado a mí que no solo hace que mi presencia sea poco agradable. A pesar de ser una persona agraciada físicamente, por lo general, mi energía es tan negativa que pongo de mal humor a las personas solo con estar ahí. Ni siquiera tengo que decir nada para que la gente no solo comience a odiarme, sino que también empiece a pelear entre ellos. Me gustaría relatar diferentes situaciones que no solo me llevaron a descubrir que tengo algo pegado a mí, sino también cómo descubrí más o menos qué es. Como mencioné antes, comencé a sospecharlo alrededor de los 11 o quizás cuando estaba por cumplir los 12 años. En este momento no logro recordarlo exactamente, pero empecé a darme cuenta de que algo me seguía. Había crecido con ello toda la vida, lo consideraba algo normal. Pensaba que así debían sonar los pasos, hasta que un día, mientras estaba sentado en un lugar con mucho eco, vi pasar a una chica que me gustaba mucho. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus pasos no sonaban como los míos. Los míos eran más pesados, y a veces se escuchaba un pequeño sonido que bien podría ser una segunda pisada. Antes de eso, los veía como algo muy normal, y después de darme cuenta de eso, comencé a notarlo con mucha más frecuencia. Cada vez que caminaba solo, especialmente de noche, podía escuchar que algo estaba detrás de mí. Por lo general, caminaba al mismo tiempo que yo, pero de vez en cuando se retrasaba por 1 o 2 segundos. Lo peor de todo era que parecía que, mientras más me daba cuenta de esto, el ente que me seguía también se daba cuenta de que yo lo sabía. Entonces comenzaba a caminar de una manera cada vez más distinta a la mía, de tal forma que era imposible no darse cuenta de que alguien me estaba siguiendo. Por aquel entonces decidí contárselo a mis padres, y no los culpo por su reacción. Si yo fuera padre y me contaran algo así, también buscaría la opción más lógica. Por obvias razones, decidieron llevarme con un especialista para evaluar mi situación.
En ese momento, yo aún intentaba comprender qué me pasaba. Fui muy honesto con el especialista. Le conté no solo que sentía que alguien me seguía todo el tiempo, sino también otras cosas que estaba empezando a notar. Entre ellas, que cada vez que reunía el valor suficiente para voltear y ver si alguien me observaba, podía notar que esa cosa, sea lo que fuera, se escondía. Lo vi esconderse detrás de postes, botes de basura o en callejones. Por supuesto, nadie creyó mi historia, y después de exámenes y consultas, me recomendaron medicamentos psicóticos, ya que se creía que podía estar desarrollando esquizofrenia, pero los tomé. Esto no resolvía nada. Tanto mi mala racha de suerte como la sensación de tener algo pegado a mí seguían afectándome cada vez más. Me sentía cada vez más desesperado y aislado. Siempre tomaba la medicación que me recetaban, pero nunca hubo mejoría. Ningún psiquiatra tenía una respuesta clara sobre por qué los medicamentos no funcionaban conmigo. Al final llegaron a la conclusión de que estaba mintiendo. Reconocieron que tenía delirios psicóticos. Pensaron que quizás solo quería llamar la atención. Me dejaron en una dosis media de medicación y me enviaron a terapia. Pasé básicamente toda mi adolescencia y parte de mi adultez con eso, sinceramente creyendo que podría mejorar si seguía tomando medicación y asistiendo a terapia. Pero con el paso de los años, la situación no hacía más que empeorar. No podía ignorar el hecho de que mi presencia parecía molestar a todos a mi alrededor. Cada intento de deshacerme de esta sensación parecía fortalecerla y hacerla más molesta, al punto de no solo ser un factor que dictaba mi mala suerte, sino que parecía provocarla directamente. Un ejemplo claro de esto es que, muy a menudo cuando caminaba por la acera, sentía de repente que alguien me empujaba. Generalmente lograba frenar antes de caer completamente de la banqueta. Con el tiempo, aprendí a desarrollar una especie de resistencia. Podía sentir cuando esa cosa estaba cerca de mí y me preparaba para el momento en que intentara dañarme de alguna manera, y en muchas ocasiones lograba mitigar los daños. Pero la única persona que decidió acercarse a mí no tuvo la misma suerte. Este chico comenzó a hablarme en el último año de la universidad. Esto me sorprendió mucho, ya que como mencioné antes, debido a la energía que solía emanar, la gente no se acercaba mucho a mí y generalmente tenía problemas de algún tipo. Pero este chico, al que llamaré Daniel, no solo empezó a hablarme regularmente, sino que también intentó hacerse mi amigo. Creo que él fue la primera persona que confirmó todo lo que he relatado anteriormente sobre mi aura extraña y cómo a la gente parecía no agradarle. Todos mis terapeutas y psiquiatras me decían que todo estaba en mi cabeza y que la gente tuviera otras impresiones. Era imposible que un grupo grande sintiera una vibra negativa. Daniel confirmó esto en una de nuestras primeras conversaciones después de invitarme a tomar unas cervezas. Le respondí que me parecía muy extraño que alguien me invitara porque nunca nadie lo había hecho, y él me dijo que era debido a mi rareza, pero que precisamente eso era lo que le intrigaba de mí. Incluso una vez, estando ebrio, me confesó que tenía que hacer un gran esfuerzo para ignorar lo que él denominaba como mi rareza. También me explicó que cuando estaba cerca de mí durante mucho tiempo, su mente se llenaba de pensamientos oscuros como la muerte propia, la de sus seres queridos y otras cosas tristes que le habían ocurrido a él. A pesar de esto, no se alejó y nos hicimos amigos. Mantuvimos nuestra amistad hasta que yo tenía 25 años, momento en el que comenzó a experimentar mi misma mala suerte. Solo ocurría cuando estaba cerca de mí. Daniel empezó a tener accidentes y a recibir malas noticias cuando estábamos a menos de 1 metro de distancia. En una ocasión, mientras caminábamos por la acera, sentí claramente que esa energía se acercaba mucho a mí. Me preparé para el momento en que intentara empujarme, pero para mi sorpresa, esta vez no me afectó a mí. En cambio, mi amigo salió rodando de la banqueta y estuvo a punto de ser golpeado por un auto. Cuando lo ayudé a levantarse, me dijo que podía llamarlo locura, pero que había sentido como alguien le empujaba. Describió sentir unas manos en sus costillas justo antes de que lo empujaran.
Hasta ese momento no le había mencionado nada sobre la entidad que sentía que me perseguía desde la infancia. Le había comentado sobre mis visitas a psiquiatras, mis medicamentos y mi sensación de mala suerte, pero nunca había mencionado esta presencia. Cuando finalmente se lo conté, Daniel sugirió que tal vez debería buscar otro método si la medicina no me había ayudado en absoluto. Sugirió que podría considerar una limpia u otro tipo de enfoque. La verdad es que el tema me había interesado durante muchos años, pero por alguna razón nunca me había animado a hacerlo. Sentía que si no funcionaba, me sentiría como un verdadero tonto. Pero ahora que mi único amigo me lo estaba recomendando, hizo que finalmente me decidiera. No voy a mentir, al principio fuimos con un par de personas que, digamos, no eran lo que se podría llamar profesionales. Nos cobraron mucho dinero por decirnos cosas que eran mentira y que fácilmente podías deducir que se estaban inventando. Después de la segunda persona que vimos así, estaba tan decepcionado que incluso le dije a mi amigo que ya no quería seguir intentándolo. Planeaba continuar con el plan de tomar pastillas hasta que mi cuadro depresivo fuera tan grave que un día decidiera terminar con todo. Pero él no se rindió y un día me dijo que alguien le había comentado acerca de un señor que era un brujo de verdad. Y según decían, este podía ver cosas que los demás no, deshacer maldiciones y hacer limpias, y que mucha gente lo recomendaba. Al principio mostré resistencia, pero al final me terminó convenciendo de que era la mejor idea. Yo ya iba bastante escéptico en ese punto. Una vez que llegamos, nos dimos cuenta de que él no tenía una tarifa como tal. Básicamente, la cooperación era voluntaria, dependiendo de qué tan satisfecho estuvieras con el trabajo que él realizaba. Al apenas cruzar la puerta de su consultorio, él me miró fijamente, aunque no parecía que me estuviera mirando a mí, pero sí hacia mi dirección. En cuanto estuvimos lo suficientemente cerca, le pregunté si veía algo en mí, y él respondió que no hiciera preguntas sobre cosas que yo ya sabía, porque yo era demasiado listo para eso. Me quedé callado. Él dijo que sabía que mi verdadera pregunta era qué era lo que me acechaba. De manera muy seria y ya creyéndome lo que decía, le pregunté si él sabía qué era, pero él solo negó con la cabeza, diciendo que podía verlo, pero no estaba del todo seguro de lo que era. Parecía tener una aura muy oscura y también me dijo que estaba muy enojado conmigo. Luego preguntó si en algún momento le había faltado al respeto a alguien, o si había robado algo de algún cementerio o tumba. Seguí negándome, y él respondió que pusiera mi memoria a trabajar. Intenté con todas mis fuerzas recordar, pero solo eran cosas con las que había vivido desde que tenía memoria. No creía que pudiera haber hecho algo tan malo siendo un niño tan pequeño. Se lo hice saber, y él me pidió que me levantara. Dijo que intentaría hacerme una limpia para al menos quitar toda la energía negativa de lo que me había estado contagiando todo el tiempo desde que se me había pegado, pero me aseguró que era demasiada energía negativa para quitarla de una sola vez. Primero, me untó algunos aceites en la espalda y luego me limpió con ramas de pirul. Sacó un huevo de una caja azul y comenzó a pasármelo por todo el cuerpo. Sin embargo, al apenas tocar mi cuello, el huevo explotó. Al principio pensé que quizás había presionado muy fuerte. Traté de sonar amable y le dije que no se preocupara por ello. En lugar de una respuesta rápida, me miró directamente a los ojos. Incluso él parecía sorprendido por lo que acababa de pasar. Al voltear al piso, me di cuenta de que la yema estaba completamente negra, pero el huevo no olía a nada. Él me respondió que no era él quien debía disculparse y que más bien me pusiera a rezar al Dios de mi preferencia. Intentó volver a sacarme información. Supongo que una parte de él no creía que todo eso me estuviera pasando sin que yo hubiese tenido alguna intención de provocarlo. Sin embargo, yo seguía negándome, aclarando que siempre trataba de seguir las reglas. Para ese momento, él era consciente de que esa cosa estaba pegada a mí desde hacía mucho tiempo, pero creo que para ese punto él sentía que tal vez llevaba unos 3 o a lo mucho 5 años.
Dudaba que creyera que lo tenía desde que era niño. Al final, después de intentar hacerla limpia durante mucho rato y ver que nada parecía funcionar, me dijo que quería intentar otra cosa. En la mesa y alrededor de ella comenzó a tirar lo que parecía ser sal de grano y cal. Me sujetó de las manos y comenzó a susurrar algunos rezos, pero no podía entender lo que decía porque no era en español. De repente, el hombre pareció entrar en una especie de trance. Me apretó las manos tan fuerte que sentía que me las iba a romper. Sus ojos se pusieron en blanco e intentaba llamar su atención diciéndole cuánto me estaba lastimando y jalando mis manos para que me las soltara. Él no parecía reaccionar. Por suerte, solo duró cerca de 2 o 3 minutos antes de que volviera en sí. Se veía muy agitado y cansado. Ni siquiera podía hablarme. En cuanto estuvo totalmente recuperado, me dijo lo que había visto. Era una entidad demoníaca muy poderosa. Le pregunté si había una manera de tratar de quitármela. Después de todo, yo no había hecho nada, pero él me dijo que las cosas no podían ser tan simples. Quien me lo había lanzado me tenía mucho odio, y lo único que se podría hacer era intentar poner amuletos y sellos de protección en mí. Pero que esto solo funcionaría si yo sabía exactamente quién era el que me lo había hecho, porque de lo contrario, nada de lo que usara o a donde fuera me daría resultado. Esto pasó hace 5 años y desde entonces lo que aquel hombre me dijo se ha cumplido. La cosa se ha vuelto más fuerte y a diario pienso que podría acabar con mi vida en cualquier momento. En este momento pienso que quizás lo mejor sea solo esperar a que aquella cosa termine conmigo de una vez por todas. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.